A continuación van a poder escuchar el programa Voces de la Esperanza, dirigido por Emmanuel Lehmann. Un saludo, mi nombre es Emmanuel Lehmann y os doy la bienvenida a un episodio más de Voces de la Esperanza, hablemos de adicciones. En este espacio solemos escuchar testimonios desgarradores, consejos médicos y pautas espirituales para salir del pozo de las adicciones. Pero hoy quiero proponeros un viaje diferente. Hoy nos vamos a preguntar cómo ha retratado la pintura, la literatura, el cine y la televisión el misterio del dolor humano atrapado en una dependencia. Hoy me encuentro solo ante el micrófono, no tengo invitados ni colaboradores, aunque bueno, a mi lado está José García, quien vela porque recibáis la señal con la claridad y la nitidez que la radio de la Virgen merece, que también se siente presente. Y por supuesto estáis vosotros, acompañándome al otro lado del transistor. Y es que a lo largo de los siglos la ficción y el arte no han inventado las adicciones, simplemente han actuado como un espejo de su propio contexto sociocultural. A veces un espejo deformante que romantizaba el dolor, otras veces un espejo cruelmente realista, y en las mejores ocasiones un espejo lleno de compasión que nos ayuda a entender la herida que hay detrás de cada adicto. Hoy viajaremos desde las propias Sagradas Escrituras hasta las series de televisión de nuestros días, pasando por los pinceles de Goya o la poesía maldita de Baudelaire. Porque, como siempre recordamos aquí, la adicción no es un problema moral de buenos y malos, sino una enfermedad del cuerpo, de la mente y del alma. Así que, preparad el corazón. Empezamos. Antes de mirar las novelas o las películas de los últimos siglos, la primera pregunta obligada es, ¿trata la Biblia el tema de las adicciones? Y habrá claro quien se pregunte si cabe meter a la Biblia en este análisis. Bajo mi punto de vista, sí, porque la Biblia, además de ser la palabra sagrada e inspirada por Dios, es la obra literaria más grande de la historia de la humanidad. Dios es el artista supremo y decidió hablarnos encarnándose en el lenguaje humano, en la poesía de los salmos, en la narrativa de los profetas y en la sabiduría de los proverbios. Es verdad que la palabra adicción no aparece como tal en las Sagradas Escrituras, que viene del latín addictus, que significa esclavo por deudas. Pero si hay un texto en las Sagradas Escrituras que describe la adicción, de forma casi clínica, es en Proverbios 23. Y os leo textualmente los versículos 31 a 35. No mires el vino, qué tono rojizo, qué brillo en el vaso. Entra suavemente. Al final morderá como serpiente, después picará como víbora. Tus ojos soñarán quimeras, solo te saldrán incoherencias, te sentirás como viajero en alta mar, sentado en la punta del mástil. Me han zurrado y no me duele, me han pegado y no siento nada. ¿Cuándo me despejaré? Volveré a hacerlo. Fijaos en la última frase. Cuando me despejaré, volveré a hacerlo. La Biblia ya advertía hace miles de años que la sustancia promete placer, pero termina adormeciendo la conciencia. Me han pegado y no siento nada, dice, y atrapando la voluntad en un círculo vicioso. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de las dependencias, muchas veces se conecta con el concepto de la idolatría, es decir, divinizar lo que no es Dios. San Pablo dice en Efesios 5, 18, no os emborrachéis con vino, que lleva el libertinaje, sino dejaos llenar del Espíritu. La adicción es, en el fondo, un error de búsqueda. El ser humano tiene una hambre infinita de Dios, pero cuando el alma está herida o vacía, pues intenta saciar esta sed infinita con lo que encuentra más a mano. La botella, la droga, el juego, las pantallas. Convertimos a la sustancia en nuestro Dios, en aquello a lo que recurrimos cuando sufrimos, cuando estamos tristes o cuando queremos celebrar.
La Biblia nos recuerda que solo lo espiritual puede llenar verdaderamente el corazón humano. Los demás ídolos terminan devorando a sus adoradores. Y ahora vengámonos hacia España, donde tenemos una larga tradición abordando este drama. En el año 1628, nuestro genial Diego Velázquez pintaba en Los borrachos el vino como una vía de escape pícara y compartida por los hombres del pueblo. Los rostros de los borrachos están rojizos, ríen arqueando las cejas, en fin, buscando el olvido de sus duras vidas en el vino que les ofrece Baco, el dios griego del vino. Hay en este cuadro costumbrista una atmósfera casi festiva, de camaradería de la taberna, digamos. Un siglo y medio después, Francisco de Goya, en sus grabados y pinturas, nos enseña que el alcohol y los excesos no tienen nada de gracia. Más bien roban la razón del ser humano, lo embrutecen y lo convierten en una piltrafa humana que despoja al hombre de su dignidad. En grabados de Los Caprichos, como el número 39, que se titula Hasta la muerte, o en sus escenas de tabernas y asilos, el alcohol ya no es una fiesta. El pintor aragonés nos avisa de que cuando el hombre pierde la voluntad por el vicio, se convierte en una marioneta grotesca. Goya tiene una frase, de hecho, que describe muy bien la pérdida de control. Dice, el sueño de la razón produce monstruos. Pero si hay un cuadro en la historia del arte que retrata el alma de la adicción, este es La Absenta, impresionante, pintado por el francés Edgar Degas en 1876. Os voy a describir un poquito la escena. Una mesa de café en París. Sentada una mujer joven frente a su copa de absenta, ese licor maldito de la época. No está gritando, no está escandalizada. Tiene la mirada completamente perdida en la nada. El cuerpo abatido, desconectada de la realidad. A su lado hay un hombre, pero no se miran. Degas logró pintar lo que tantas familias nos cuentan aquí en el programa, que la adicción es la enfermedad del aislamiento más absoluto. Un muro invisible que separa al enfermo de todo lo que ama. Bien, y con este cimiento histórico, y entendiendo que el corazón humano siempre ha librado esta batalla, viajamos ahora al siglo XIX, donde la literatura empezó a ponerle nombre y rostro a este mal. Aquí nos encontramos con una corriente muy peligrosa que todavía hoy sigue haciendo estragos entre nuestros jóvenes. Romantizar las drogas. El gran estandarte de esta época fue el poeta francés Charles Baudelaire. En su obra de 1860, Los paraísos artificiales, y en sus poemas de las flores del mal, analiza el uso del hachís, del opio y del vino. Para él, las drogas eran un medio de escapar del spleen, una palabra inglesa que describe pues algo así como la apatía existencial. Baudelaire romantiza las sustancias diciendo que multiplican la sensibilidad y la imaginación. Presenta la droga como una herramienta espiritual para alcanzar el ideal de belleza. En su poema El veneno llega a decir, y cito textualmente, el opio agranda lo que no tiene límites, alarga lo ilimitado, ahonda el tiempo, cava el goce y de placeres negros y lúgubres, llena el alma más allá de su capacidad. Sin embargo, lo fascinante es que el propio Baudelaire, a pesar de su fama de poeta maldito y rebelde, se dio cuenta de la soberbia que escondía el consumo. Escribió que el hombre que toma sustancias para alcanzar el éxtasis está intentando jugar a ser Dios. Quiere comprar la felicidad y la iluminación de golpe, sin el esfuerzo de la virtud ni la oración. Baudelaire concluye que los paraísos artificiales son en realidad un mecanismo del demonio. El diablo le vende al adicto la ilusión de que es un Dios, mientras lo convierte poco a poco en una piltrafa humana. Baudelaire acabó sus días, por cierto, arruinado, enfermo y con el cerebro devastado por la sífilis y el abuso del láudano y alcohol. Tras esta cortina de humo romántica, lo que quedaba en el siglo XIX no era arte, más bien era esclavitud. De hecho, echémosle un vistazo a una Inglaterra victoriana y a la Europa del siglo XIX. En aquella época, la palabra adicción no se entendía como hoy. Se hablaba de vicio, de debilidad moral, o curiosamente, de una musa oscura que tocaba a los artistas.
Pensad por un momento en una obra que todos conocemos, El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson en 1886. Muchos críticos y biógrafos coinciden en que esta novela es, en realidad, una de las primeras y más brillantes alegorías sobre la adicción a las sustancias, en su caso muy vinculada al uso médico de opiáceos y alcohol de la época. El Dr. Jekyll es un hombre de bien, un científico respetado que busca separar el bien del mal, pero inventa una poción. Al tomarla se transforma en el Sr. Hyde, un ser violento, egoísta e incapaz de controlar sus impulsos. El Dr. Jekyll no quiere hacer daño, pero cuando la sustancia toma el control, aparece Hyde. Es la pérdida absoluta de la libertad. En esta misma época encontramos también a Sherlock Holmes, el famoso detective de Arthur Conan Doyle. Hoy en las películas nos lo pintan como un superhéroe, pero en las novelas originales Holmes recurría a la solución, lo llamaban del 7%, una disolución de cocaína, cuando se aburría por la falta de casos. En el siglo XIX la ficción veía esto como una excentricidad de genios. No había una conciencia social del drama destructivo que venía detrás. Y si miramos a nuestra propia literatura, a la española, se me ocurre la obra cumbre de Ramón María del Valle Inclán, Luces de Bohemia, donde su protagonista, Max Estrella, ese poeta ciego y decadente, deambula por un Madrid oscuro, frío y esperpéntico. ¿Y qué acompaña a Max y a su Lazarillo, don Latino, en esa última noche de su vida? Pues el alcohol. En la Bohemia española el alcoholismo no se veía como una enfermedad médica, sino también, como lo hizo Baudelaire, como un refugio romántico frente a la miseria y el fracaso. Max Estrella, el protagonista, intenta iluminar su ceguera física y su dolor social ahogando las penas en alcohol, terminando sus días muerto de frío en un portal madrileño. Y fijaos, queridos oyentes, como a veces la realidad copia la ficción de la forma más dolorosa. Imposible no recordar que a finales del siglo XX, noviembre de 1999, otro grandísimo artista, Enrique Urquijo, el alma del grupo Los Secretos, era encontrado muerto exactamente igual, en un frío portal del barrio de Malasaña, víctima de una sobredosis. Hoy rezamos por él, por su familia y por tantos jóvenes que siguen buscando calor en los portales oscuros de las sustancias. Y de Madrid y sus luces de Bohemia saltamos a Francia para detenernos en el año 1933. Francia se rinde ante una de las novelas más importantes del siglo XX, La condición humana, de André Malraux. Aunque es una novela política y existencial, esconde uno de los retratos más lúcidos y dolorosos de la adicción a través de un personaje, el barón Clapic. En esta novela, ambientada por el fallido levantamiento comunista de Shanghái en 1927, hay un personaje secundario pero inolvidable que encarna la adicción en su estado más puro y trágico. El barón Clapic. Hay una escena cumbre en la novela en la que Clapic entra en un casino a mitad de la noche. Tiene en sus manos el dinero con el que se supone que debe salvar la vida de Kio, uno de los protagonistas de la revolución. Si Clapic no se va de ahí, su amigo morirá. Malraux describe el juego no como una simple diversión, sino como una necesidad absoluta de dominación y de juego con el destino. En la mesa de la ruleta, Clapic experimenta una falsa sensación de poder. Pero bueno, prefiero no contaros cómo termina. Malraux, que era un autor agnóstico y existencialista, llega sin embargo a la misma conclusión que la teología católica. El ser humano sufre porque se siente incompleto, solo y desamparado en el mundo. Echándole un vistazo a otras culturas, también en la década de los 30, nos llega desde Oriente, Irán, la obra cumbre de la literatura persa moderna, La lechuza ciega, de Sadegh Hedayat. Su protagonista, un hombre que vive en la más absoluta soledad, pronuncia una frase desgarradora al inicio del libro. Hay llagas en la vida que, como la lepra, van royendo silenciosamente el alma. ¿Y cómo intenta este hombre curar esta lepra del alma? Con el opio. El autor describe con precisión cómo la adicción altera el tiempo, distorsiona la realidad y termina encerrando al enfermo en una prisión mental donde ya no se distingue la verdad de la mentira. El propio autor sufrió terriblemente en su vida y acabó suicidándose lamentablemente en París en 1951.
Y ahora, si os parece bien, vamos a detener unos minutos nuestro viaje para escuchar una pieza musical que, por cierto, me recomendó mi querida amiga Mónica Martínez, que conocerán por estar en esta cadena. Un Salve Regina muy peculiar. Su intérprete y autor de la versión es Michael Patrick Kelly, también conocido como Paddy Kelly. En los años 90, Paddy Kelly era el líder, compositor y rostro más visible de la Kelly Family, una banda familiar que se convirtió en un fenómeno de masas en Europa, vendiendo más de 20 millones de discos. Pero en el punto más alto de su carrera cayó una depresión severa. Él mismo ha confesado en numerosas entrevistas que llegó a contemplar el suicidio. Tras una peregrinación a Lourdes y a Medjugorje, Paddy experimentó una conversión radical. Ingresó como novicio en la comunidad de San Juan en Francia, un monasterio católico, donde vivió durante 6 años bajo el nombre del hermano Juan Pablo María. Le acompaña en esta versión la cantante alemana Jennifer Haben y el resultado es la magia que escuchamos. Hemos escuchado una preciosa versión del Salve Regina en las voces de Paddy Kelly y Jennifer Haben. Aquí Emmanuel Lehmann y hoy estamos analizando en Radio María cómo la historia del arte ha retratado las adicciones. Hemos empezado con la Biblia y hemos llegado hasta el umbral de los tiempos modernos. Nos situamos ahora a mediados del siglo XX, cuando el cine se ha convertido en el gran narrador de historias. Y es aquí donde la ficción parece que da por fin un golpe sobre la mesa y dice basta de romanticismos. Esto destruye vidas. Hay un año clave, 1945. Se estrena la película Días sin huella, dirigida por el maestro Billy Wilder y basada en la novela de Charles R. Jackson, publicada un año antes.
Por primera vez en la historia de Hollywood, el alcoholismo no se trata como el típico borracho gracioso de las comedias. Aquí vemos a un tal Don Burnham, un escritor frustrado, capaz de mentir, de robarle los ahorros a su novia, de empeñar su máquina de escribir con tal de conseguir una botella. Pues lo hermoso de esta película es que muestra el alcoholismo como una enfermedad y una prisión, pero introduce dos elementos fundamentales para la sanación. El amor incondicional de los que no tiran la toalla, en este caso su novia y hermano, y la necesidad de tocar fondo para poder pedir ayuda. Aquí se nota claramente la huella de Alcohólicos Anónimos, que se había fundado apenas 10 años antes. Es el retrato exacto de lo que en Alcohólicos Anónimos se conoce como tocar fondo. La película deja claro que el adicto no puede salir de ahí solo con fuerza de voluntad. Necesita una rendición total de su realidad. Oye, una anécdota tremenda que describe muy bien la sociedad americana de entonces. Cuando la película se terminó, la industria del alcohol de los Estados Unidos se asustó tanto por la crudeza del retrato que ofreció $5 millones de la época a la productora Paramount para que quemara el negativo. Al final, la película se estrenó. Fue un éxito apoteósico y ganó el Oscar a Mejor Película, convirtiéndose en el mejor trampolín para que la sociedad de los años 40 entendiera y respetara el trabajo de Alcohólicos Anónimos que estaba empezando a hacer en los sótanos de las iglesias. Años más tarde, en 1962, otra obra cumbre, Días de vino y rosas, de la que ya hemos hablado en otro programa. Esta es un puñetazo en el corazón. El cine empezaba a advertir a la sociedad de que el enemigo no estaba fuera, sino muchas veces dentro de los hogares, escondido en el mueble bar del salón. Dejamos atrás los años 60 y cruzamos el charco de vuelta. Finales de los 70 y década de los 80 en España, con el llamado cine kinky de directores como Eloy de la Iglesia o José Antonio de la Loma, con películas como Perros callejeros o El Pico, que cuenta la historia de dos amigos adictos a la heroína en Bilbao. Aquí esto fue un grito de auxilio. Se nos está muriendo una generación, parecían decir las películas. Y seguimos en nuestro país en los años 90. Ya no se buscaba la marginalidad de un descampado, ahora la adicción se traslada a la noche de fiesta, a los fines de semana, a los polígonos y a los bares de moda. Me refiero a Historias del Cronen, la famosa novela de José Ángel Mañas, adaptada al cine por Moncho Armendáriz en 1995. Esto ya nos muestra una clase media alta en Madrid que aparentemente lo tiene todo. Sin embargo, sufren una adicción destructiva nacida del vacío existencial más absoluta. La película nos demuestra que el vacío del alma es igual de peligroso en la exclusión que en la abundancia. A finales de los años 90 y los primeros años de 2000, aquí la ficción da un giro técnico y no solo nos cuenta lo que pasa al adicto desde fuera. Parece que los directores buscan que el espectador sienta la alteración mental y física del adicto. Es la época de películas como Trainspotting, 1996, o Requiem por un sueño, año 2000, esta última dirigida por Darren Aronofsky. Es un estudio brillante y terrorífico sobre la adicción en diferentes facetas. Y en este recorrido por nuestro presente en pleno siglo XXI no podemos olvidar un mito que el cine ha rescatado una y otra vez. Me refiero a Ha nacido una estrella. Seguro que recordáis la versión más reciente, del 2018, con Bradley Cooper y Lady Gaga, que en realidad es el cuarto remake de una historia que Hollywood lleva contando desde 1937. Desde la mítica versión de Judy Garland en los 50 hasta Barbara Streisand en los 70. Por cierto, Judy Garland vivió en su propia piel y el infierno de la adicción a los barbitúricos y al alcohol en la vida real, lo que hizo que su interpretación fuera desgarradoramente real. Y así llegamos a nuestro presente, al siglo XXI. Hoy en día son las series de televisión las que copan el espacio cultural y también retratan el tema de las adicciones e incluso empieza a avisarnos de los nuevos monstruos, el juego online, es decir, la ludopatía digital, la pornografía, los trastornos de alimentación, la dependencia a las pantallas y redes sociales. Hemos visto series de un éxito masivo como Breaking Bad, que analiza cómo el negocio de las drogas destruye el alma humana a través de la codicia,
Pero si tuviera que quedarme con una producción reciente que aborde esto con, la verdad, una madurez asombrosa, me quedaría con la serie Euphoria. En ella se nos muestra la vida de Rue, una adolescente que luego se nos va haciendo más mayor, atrapada en el terrible laberinto de la droga y la marginalidad. Pero lo hermoso de esta serie es que pone el foco en un lugar de salvación real, las reuniones de Narcóticos Anónimos. La serie nos enseña que el adicto, que vive mintiendo a todo el mundo, solo encuentra la paz cuando se sienta en círculo con otros a confesar su debilidad. Es inolvidable el personaje de Ali, su padrino en Narcóticos Anónimos. En un episodio bellísimo ambientado en la noche de Navidad, Ali, un hombre que conoció el fango y fue rescatado por la fe, se sienta con la joven Rue en mitad de su recaída. Ali le recuerda que la adicción es una enfermedad que destruye la voluntad, para que no borre su valor como hija de Dios. Le dice que no hay vida tan rota que no pueda ser redimida. En fin, queridos amigos de Voces de la Esperanza, hemos hecho un viaje de varios siglos a través de las historias que el ser humano se cuenta a sí mismo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La ficción, nos demuestra que el ser humano siempre ha buscado vías de escape cuando el dolor de vivir supera sus fuerzas, y que sea cual sea la época y el mecanismo del sufrimiento es eterno. En la vida real la historia continúa y puede tener un final feliz, con la ayuda médica adecuada, con el apoyo de asociaciones de 12 pasos, con el amor de la familia y con el ancla de la fe. El señor Hyde puede volver a ser el Dr. Jekyll, sanado y recuperado. Y ya que la cosa va de arte, os sugiero terminar en oración con la poesía mística de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia y cumbre de la mística universal. San Juan escribe en su vida del Monte Carmelo que para que el alma sea libre debe pasar por la noche del sentido. Os invito a cerrar los ojos en casa. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh, dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, oh, dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus caballos esparcía, con su mano serena, en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Muchísimas gracias por haber atendido este programa tan especial. Estas han sido las voces de la esperanza de hoy. Hasta pronto. Así termina Voces de la Esperanza, un programa que ha dirigido Emmanuel Lehmann.